Entró bronceado, relajado y oliendo a aceite de eucalipto de spa. Le di una copa de vino, le besé la mejilla y le pregunté, ¿Sabrina te dijo alguna vez lo que cogió en ese viaje? Su sonrisa murió antes de que terminara la frase. Para cuando corrió al centro de urgencias, mi trampa ya se estaba cerrando en casa, en su trabajo y en los tribunales. Me llamo Clare Beston. Tengo 32 años, soy gestora de programas en una fundación comunitaria aquí en Chicago llamada Harbour Ope. Y durante la última hora, he estado en mi cocina interpretando el papel de la perfecta esposa que espera. Los suelos de madera de nuestro apartamento brillaban bajo la iluminación empotrada. Una botella de Cabernet, la cosecha favorita de Ethan, estaba decantada y respirando en la isla de granito. El olor a romero y pollo asado llenaba el aire. Un perfume doméstico diseñado para señalar seguridad, comodidad y hogar. Era un escenario preparado, meticuloso e impecable, construido para una audiencia de uno. Estaba esperando a mi marido, Ethan Blake. Tenía 35 años, era director de ventas en Northrop Dynamics, y en ese momento regresaba de lo que había descrito como 12 agotadores días de formación en liderazgo ejecutivo en la costa oeste. Cuando la llave giró en la cerradura, me alisé la parte delantera del vestido. Comprobé mi reflejo en la puerta del horno para asegurarme de que mi expresión era suave, acogedora y completamente desprovista del conocimiento que en ese momento me quemaba un agujero en el estómago. La puerta se abrió de golpe. Ethan entró, dejando caer su bolso de viaje de cuero junto a la entrada. «Ya estoy en casa», anunció, soltando un largo y teatral suspiro. «Dios, Clare, no tienes ni idea de lo bien que huele aquí». Caminó hacia mí, e inmediatamente la narrativa que había estado construyendo durante 2 semanas comenzó a desmoronarse bajo el peso de la evidencia visual. No parecía un hombre que hubiera pasado 12 días atrapado en salas de conferencias sin ventanas, mirando hojas de cálculo y proyecciones trimestrales. Se le veía vibrante. Llevaba un polo blanco nuevo que costaba más que mi presupuesto semanal de la compra. La tela se tensaba ligeramente contra su pecho de una manera que sugería que había estado yendo al gimnasio, no a la línea del buffet. Pero fueron los detalles los que gritaban la verdad. Su piel tenía un intenso bronceado dorado, del tipo que no se consigue en una sala de juntas con luz fluorescente. Era el color profundo y arraigado que se obtiene al pasar 6 horas al día junto a una piscina en el Valle de Napa. Cuando se inclinó para besarme, capté el olor. No era el olor rancio del aire reciclado de un avión ni el regusto metálico del estrés de la oficina. Olía a eucalipto y menta. Olía a aceite de spa de alta gama. Acepté su beso, dejando que sus labios se demoraran en mi mejilla. Forcé a mi cuerpo a no retroceder. «Bienvenido de nuevo», dije, con voz firme. «Pareces descansado». Se apartó, mostrando esa sonrisa encantadora y juvenil que había conquistado a la mitad de la junta directiva de Northrop Dynamics. ¿Descansado? Ojalá. Fue una maratón, Clare. En serio, creo que pasé más tiempo mirando presentaciones de estrategia que durmiendo. Algunos días seguíamos hasta las 11 de la noche. Se acercó a la isla y cogió la copa de vino que le había servido. La hizo girar, observando cómo el líquido rojo cubría el cristal, completamente a gusto. Se sentía seguro. Pensaba que se había salido con la suya. Pensaba que era la persona más inteligente de la sala. Le observé dar ese primer sorbo, dejando que el silencio se alargara lo justo para ser notable. Apoyé la cadera en la encimera, cruzando los brazos sobre el pecho. Necesitaba cronometrar esto a la perfección. Necesitaba pillarlo justo en el ápice de su relajación. Eso suena intenso, dije, manteniendo un tono ligero, casi conversacional. Puedo imaginar lo agotador que debe ser. Toda esa gente, todo ese contacto cercano. Ni me lo digas, dijo, tomando otro gran sorbo de vino. Pero bueno, ya ha terminado. Estoy contento de estar de vuelta aquí contigo. Sonreí. Fue una sonrisa afilada y fina. Yo también me alegro de que hayas vuelto, Ethan. Pero por cierto, ¿Sabrina te dijo alguna vez lo que cogió en ese viaje? La reacción fue instantánea y visceral. Fue como si le hubiera metido la mano en el pecho y le hubiera estrujado el corazón con una mano fría. La sonrisa no solo se desvaneció. Murió.
Desapareció tan completamente que fue como si nunca hubiera existido. Su mano, que había estado llevando la copa de nuevo a sus labios, se quedó congelada en el aire. Sus nudillos se pusieron blancos mientras su agarre se apretaba en el delicado tallo de la copa de vino. Por un segundo, el único sonido en el apartamento fue el bajo zumbido del frigorífico. Sus ojos, que habían estado cálidos y arrugados de risa hacía un momento, se abrieron de par en par y luego se desviaron inmediatamente a la izquierda, luego a la derecha, escaneando la habitación como si buscara una salida o una cámara oculta. Se le cortó la respiración, una brusca inhalación de aire que se le quedó atascada en la garganta. La bolsa de cuero del portátil que llevaba colgada del hombro resbaló. Se había olvidado de sujetarla. Cayó al suelo con un golpe sordo y pesado que resonó en toda la cocina. Ni siquiera la miró. Me estaba mirando fijamente, con las pupilas dilatadas. ¿Qué? Tartamudeó. El barítono suave y seguro del director de ventas había desaparecido, reemplazado por un tono más agudo y delgado. ¿De qué estás hablando? ¿Sabrina? Ella solo estaba allí para las sesiones de grupo. Apenas la vi. Oh, lo sé, dije, bajando la voz una octava, volviéndome clínica. Rodeé la isla, acercándome a él. Quería que viera la absoluta falta de humor en mis ojos. No estoy preguntando por las sesiones, Ethan. Estoy preguntando por lo que se trajo de vuelta. Ya sabes, la enfermedad. Dejó la copa de vino en la encimera. No acertó con el posavasos, y la copa se tambaleó peligrosamente antes de asentarse. Su mano fue inmediatamente a su bolsillo, palpando el contorno de su teléfono. Era un reflejo. Quería comprobar si ella le había enviado un mensaje. Quería saber si su historia todavía era coherente. ¿Enfermedad?, preguntó, una gota de sudor apareciendo cerca de su sien a pesar del aire acondicionado. Ella está bien. Quiero decir, creo que está bien. ¿Por qué piensas que no lo está? Bueno, dije, inspeccionando mis uñas despreocupadamente, he oído que es algo específico, algo que aparece unas semanas después. Se contagia por contacto cercano. Muy cercano. Ya sabes, toallas compartidas, sábanas compartidas, ese tipo de cosas. Levanté la vista y le miré a los ojos. Si yo fuera tú, dado el tiempo que pasasteis en esas reuniones de estrategia, estaría preocupado. Es muy contagioso. Ethan parecía que iba a vomitar. El bronceado se desvaneció de su rostro, dejándolo con un aspecto gris y ceroso. Dio un paso atrás, alejándose de mí como si yo fuera la infectada. Tengo que comprobar una cosa, murmuró, sacando su teléfono. Le temblaban tanto los dedos que se equivocó 2 veces con el código de acceso. Deberías, le aconsejé, con la voz goteando falsa simpatía. El centro de urgencias de la calle Cuarta cierra en unos 45 minutos. Si sales ahora, puede que llegues justo a tiempo. Yo no esperaría, Ethan, no con algo como esto. No querrás que se vuelva permanente. Me miró a mí, luego a su teléfono, luego a la puerta. El pánico había superado por completo su lógica. No preguntó quién me lo había dicho. No preguntó el nombre de la enfermedad. Simplemente sabía que había estado expuesto, y la culpa se estaba manifestando de repente como un picor físico bajo su piel. Tengo que irme, dijo, cogiendo las llaves del coche del cuenco donde acababa de dejarlas. Ni siquiera recogió la bolsa de su portátil. Acabo de recordar que tengo que recoger algunas cosas para la oficina para mañana. Por supuesto, dije. Ve a cuidarte. Salió disparado. La puerta se cerró de golpe tras él, dejándome sola en el silencio del apartamento. Me quedé allí un momento, escuchando el sonido del ascensor sonando al final del pasillo. Miré la copa de vino que apenas había tocado. Miré la bolsa del portátil que había abandonado en el suelo con las prisas. Me acerqué a la encimera, cogí su copa y tiré el vino por el fregadero. Luego me giré para mirarte directamente a ti. Si estás viendo esto, si estás escuchando mi voz ahora mismo, probablemente crees en el karma. Probablemente piensas que las cosas malas les pasan a las personas malas de forma natural. Pero estoy aquí para decirte que a veces el universo es lento. A veces el karma necesita un gestor de proyectos. Me llamo Claire Beston.
Y si crees que la traición tiene un precio, entonces tienes que pulsar ese botón de suscribir ahora mismo. Porque no solo voy a contarte cómo lo pillé. Esa es la parte aburrida. Cualquier esposa puede pillar a un marido. Voy a contarte cómo tomé una sola pregunta, una simple y aterradora pregunta sobre una enfermedad falsa, y la convertí en un arma que desmanteló su carrera de 6 cifras, vació sus cuentas bancarias ocultas y arruinó su reputación antes de que siquiera le dieran los resultados de sus análisis. Él cree que va corriendo a un médico para curar una enfermedad. No tiene ni idea de que la verdadera infección ya está en su casa, en su ordenador y a punto de estar en sus archivos judiciales. Pero antes de llegar a la destrucción, tenemos que retroceder. Tenemos que rebobinar la cinta. Porque para entender por qué le prendí fuego a su vida, tienes que entender que no siempre lo odié. De hecho, hace 12 días, antes de que se subiera a ese avión, pensaba que Ethan Blake era el hombre más seguro del mundo. Estaba equivocada. Déjame mostrarte exactamente lo equivocada que estaba. Para entender la magnitud del fuego que estaba a punto de encender, tienes que entender la casa que estaba quemando. Tienes que entender que no me casé con un monstruo. Si Ethan hubiera sido un villano desde el principio, esta sería una historia diferente. Sería una historia sobre supervivencia. Pero esta es una historia sobre traición. Y la traición solo funciona si confías en la persona que sostiene el cuchillo. Rebobinemos. Hace 8 años, yo tenía 24 y todavía tenía ese tipo de optimismo específico que solo puedes mantener cuando te acabas de mudar de un pequeño y oxidado pueblo de Ohio al horizonte de Chicago. Trabajaba como coordinadora junior para la Fundación Harbour Hope. Era un trabajo agotador y que llenaba el alma. Pasaba mis días tratando de conseguir subvenciones de vivienda para familias de bajos ingresos, y pasaba mis noches preocupada por las familias que teníamos que rechazar. Conocí a Ethan un martes de noviembre. Caía aguanieve de helado, de ese tipo de clima de Chicago que te duele en la cara, y me había metido en una cafetería abarrotada cerca de mi edificio de oficinas para escapar del viento. Llevaba un bolso de tela que me estaba rompiendo el hombro y una pila de solicitudes de subvención que vencían a las 5. Todas las mesas estaban ocupadas excepto por un lugar privilegiado junto a la ventana donde un tipo con un suéter de color carbón estaba guardando su portátil. Dudé, no queriendo quedarme rondando, pero él levantó la vista y me miró a los ojos. No solo me echó un vistazo. Realmente miró. Vio el pelo mojado, el bolso pesado y el puro agotamiento escrito en mi cara. Se levantó de inmediato, colgándose el bolso al hombro. Al pasar junto a mí hacia la salida, no intentó ligar conmigo. No me pidió mi número. Simplemente deslizó una servilleta sobre la mesa y salió al frío. Cuando me senté, le di la vuelta a la servilleta. En letras de imprenta, nítidas y arquitectónicas, había escrito: «Parece que lo necesitabas más que yo». Ese fue el Ethan del que me enamoré. Era diferente entonces. Tenía 27 años, trabajaba en ventas, pero aún no estaba consumido por ello. Tenía hambre de éxito, claro, pero no estaba desesperado por la validación. En aquel entonces, tenía paciencia. Me escuchaba hablar durante horas sobre los fallos sistémicos del sistema de vivienda pública, asintiendo como si estuviera explicando los secretos del universo, sin mirar ni una vez su reloj ni hacerme sentir que mi pequeño sueldo hacía que mi trabajo fuera menos importante que el suyo. Nuestro noviazgo no fue de cenas caras y escapadas de lujo. Se construyó en el suelo de un apartamento de 50 metros cuadrados en Lincoln Park que olía ligeramente a radiadores viejos. Se construyó en noches en las que compartíamos una pizza congelada de $3 porque eso es lo que permitía el presupuesto. Se construyó en la lucha compartida. Nos mudamos juntos 6 meses después de ese encuentro en la cafetería. Dividimos el alquiler por la mitad, aunque él ganaba un poco más que yo. Teníamos una pared en la cocina cubierta de notas adhesivas amarillas. Lo llamábamos el plan maestro. Pagar los préstamos estudiantiles a los 28. Ascender a gerente a los 30. Comprar una casa con jardín para un perro a los 33. Escribíamos estas cosas como si fueran contratos legales con el destino. Creíamos que si trabajábamos lo suficiente y nos queríamos lo suficiente, el universo honraría los términos. La proposición ocurrió en esa misma pequeña cocina 2 años después. No hubo pétalos de rosa, ni fotógrafos ocultos, ni montaje de vídeo viral.
Era un martes, igual que el día que nos conocimos. Acabábamos de cenar, espaguetis con salsa de bote, y Ethan estaba lavando los platos mientras yo secaba. Estaba fregando una olla, hablando de un cliente que había conseguido ese día, y de repente se detuvo. El agua todavía corría. Cerró el grifo, se secó las manos en un trapo y se volvió hacia mí. Parecía terriblemente serio. Dijo, «Podría hacer esto para siempre, Claire. Los platos, los espaguetis, las facturas. Podría hacer esto todos los días por el resto de mi vida, pero solo si estás dentro». «¿Estás dentro?» Le miré fijamente, sosteniendo un plato mojado. «Estoy dentro», dije. Metió la mano en el tarro de cerámica donde guardábamos los sobres de azúcar y sacó un anillo que había escondido allí, enterrado en el edulcorante. Era simple, clásico y perfecto. Se arrodilló sobre el linóleo agrietado, y lloré tanto que casi se me cae el plato. Nos casamos el junio siguiente en un pequeño parque junto al río Chicago. Solo podíamos permitirnos 70 invitados. Mi vestido lo compré en un estante durante una venta de muestras, y el viento del agua era feroz, pero fue perfecto. Mi padre, un hombre de muy pocas palabras, hizo un brindis que hizo llorar a la mitad de la sala. Habló de cómo yo siempre había sido la que cuidaba de los demás, y de lo aliviado que estaba al ver que alguien finalmente me cuidaba a mí. Los padres de Ethan estaban allí, radiantes. Estaban orgullosos de él. Ethan era la oveja negra por dedicarse a los negocios en lugar de al derecho como su padre y su abuelo. Pero ese día, lo miraron con genuino respeto. Vieron la forma en que me miraba como si yo fuera el ancla que le impedía ir a la deriva. Los primeros años de matrimonio fueron los más felices de mi vida. Estábamos sin dinero, pero éramos ricos en rituales. Todos los viernes por la noche era noche de pizza. Sin excepciones. Pedíamos del mismo sitio, abríamos una botella de vino barato y veíamos películas malas en el sofá. Todos los domingos por la mañana, sin importar el tiempo, íbamos a correr por el sendero junto al lago. Corríamos hasta que nos ardían los pulmones, marcándonos el ritmo el uno al otro. Si uno de nosotros se quedaba atrás, el otro reducía la velocidad. Esa era la regla. Terminábamos juntos. Y luego estaba la tradición del aniversario. Para nuestro primer aniversario, estábamos demasiado sin dinero para comprar regalos. Así que Ethan me escribió una tarjeta. Dentro enumeró 5 cosas. 5 cosas que amo de ti este año. Escribió cosas como, 1. La forma en que cantas con la radio incluso cuando no sabes la letra. 2. Como siempre eres amable con los camareros. 3. La forma en que hueles a vainilla. 4. Lo duro que luchas por la gente en tu trabajo. 5. La forma en que me miras cuando crees que no estoy prestando atención. Lo hizo cada año. Cada junio, recibía una tarjeta escrita a mano con una nueva lista. Las guardaba todas en una caja de cedro en mi tocador. Eran mis posesiones más preciadas. Eran la prueba de que me veían. Eran la prueba de que incluso mientras ascendía en la escala corporativa, incluso mientras empezaba a comprar mejores trajes y a trabajar más horas, él seguía prestándome atención. Hablábamos del futuro constantemente. Teníamos un cronograma para todo. Empezaríamos a intentar tener un bebé una vez que tuviéramos $50,000 en ahorros. Nos mudaríamos a los suburbios, quizás a Naperville o Evanston, cuando él se convirtiera en director. Divorcio nunca fue una palabra que usáramos. Ni siquiera era un concepto. Era algo que le pasaba a otra gente. Gente que no tenía notas adhesivas en la pared. Gente que no corría al mismo ritmo los domingos. Éramos un equipo. Éramos socios. Recuerdo una noche en concreto, hace unos 3 años. Estábamos tumbados en la cama, las luces de la calle proyectando largas sombras en el techo. Ethan se dio la vuelta y apoyó la cabeza en mi pecho. No sé cómo la gente hace esto sola, susurró. El mundo es tan ruidoso, Claire. Pero es silencioso cuando estoy contigo. Le acaricié el pelo, sintiendo una oleada de amor protector tan fuerte que casi dolía. No voy a ir a ninguna parte, le prometí. Estamos en esto a largo plazo. Y lo decía en serio. Cada sílaba. Cuando miraba nuestro plan de 5 años, veía capítulos para ascensos.
Veía capítulos para una hipoteca. Veía capítulos para vacaciones en lugares donde no tendríamos que contar los centavos. Pero mirando hacia atrás ahora, con la claridad que solo la rabia puede proporcionar, me di cuenta de lo que faltaba. No había ningún capítulo en ese plan que tuviera en cuenta que Northridge Dynamics lo convirtiera en un hombre que valoraba la apariencia por encima de la integridad. No había ningún capítulo que tuviera en cuenta a una mujer llamada Sabrina Cole. Definitivamente no había ningún capítulo que mencionara que él desapareciera en un resort de 5 estrellas en el Valle de Napa con su colega mientras yo me quedaba en casa pagando la factura de la luz. Si me hubieras preguntado en el 8º año de nuestro matrimonio, hace solo 2 semanas, cómo nos iba, te habría mirado a los ojos y te habría dicho que éramos sólidos como una roca. Te habría dicho que Ethan era mi mejor amigo. Te habría dicho que éramos la excepción a las estadísticas. Pero aquí está la cosa sobre las rocas. Desde la distancia, parecen irrompibles. Parecen lisas y permanentes. Es solo cuando te pones de rodillas, cuando sacas una lupa y realmente miras, que ves las grietas finas. Las grietas habían estado allí durante mucho tiempo. Simplemente nunca pensé que necesitaba buscarlas. Pensé que el hombre que me dio el asiento de la ventana en la cafetería nunca tomaría el asiento de primera clase y me dejaría atrás. Estaba tan ocupada mirando las notas adhesivas en la pared que no vi la escritura en la pared. Y para cuando finalmente la vi, el techo ya se estaba derrumbando. Comenzó con un ascenso. Hace unos 18 meses, Northridge Dynamics nombró a Ethan su nuevo director regional de ventas. Era el título que había estado persiguiendo durante 3 años, el que venía con una oficina en la esquina, un aumento de sueldo significativo y un equipo completamente nuevo. Lo celebramos con champán en un restaurante de carnes en el centro. Brindé por su duro trabajo, por nuestro futuro, por los capítulos de nuestro plan de 5 años que finalmente podíamos permitirnos escribir. No sabía que estaba brindando por el principio del fin. El cambio no fue inmediato. Fue una erosión lenta y progresiva como el agua desgastando una piedra. Comenzó con un nombre que empezó a aparecer en nuestras conversaciones durante la cena como un invitado no deseado, Sabrina Cole. Al principio, era solo un personaje en sus historias de trabajo, una actriz de reparto en el drama de las ventas corporativas. Era la brillante estratega de cuentas que se había trasladado desde la oficina de Nueva York. Era la que se quedaba hasta tarde para ayudar a arreglar la presentación de diapositivas. Era la que salvó la propuesta cuando la tecnología falló. Sabrina es astuta, decía Ethan, cortando su filete. Piensa un paso por delante del cliente. Es aterrador, en realidad. En el buen sentido. Asentí. Estaba feliz de que tuviera un apoyo competente. Como mujer en un puesto directivo, quería apoyar a otra mujer que triunfaba en un campo dominado por hombres. Me dije a mí misma que mi pizca de molestia era solo fatiga. Me dije a mí misma que no era el tipo de esposa que se siente amenazada por una colega. Pero luego la terminología cambió. Sucedió unos meses después de asumir su nuevo rol. Estábamos en un happy hour de la empresa, de pie en un círculo con otras 3 parejas. Alguien le preguntó a Ethan sobre su horario de viajes, y él se rió, echando la cabeza hacia atrás de esa manera carismática que había perfeccionado. Sinceramente, no me preguntéis a mí, bromeó. Preguntadle a Sabrina. Es básicamente mi esposa del trabajo. Conoce mi calendario mejor que yo. Creo que incluso sabe lo que voy a almorzar antes de que yo lo decida. El grupo se rió. Era una broma corporativa estándar, un cliché usado en oficinas de toda América. Pero la forma en que lo dijo me revolvió el estómago. Había una familiaridad en ello, una reclamación casual de propiedad. Esposa del trabajo. Implica una asociación que refleja un matrimonio. Implica intimidad, cargas compartidas y un lenguaje secreto que la esposa de casa no habla. Forcé una sonrisa, bebiendo mi vino blanco tibio. Bueno, dije, tratando de mantener mi voz ligera, supongo que debería enviarle una tarjeta de agradecimiento por manejarte. Ethan me apretó el hombro, pero sus ojos ya estaban escaneando la habitación, buscando a alguien más. Después de esa noche, las banderas rojas comenzaron a aparecer como malas hierbas en un jardín bien cuidado. Ethan siempre había sido un hombre de gustos sencillos. Usaba camisas de botones de grandes almacenes y el desodorante que estuviera de oferta. Pero de repente, comenzó a evolucionar.
Empezó a levantarse a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, obsesionándose con sus macros y la ingesta de proteínas. Perdió 5 kilos. Sus brazos se definieron. Empezó a comprar ropa sin pedir mi opinión. Camisas de corte entallado que se ajustaban a su pecho. Pantalones de diseño que costaban $300 el par. Una mañana, entré en el baño mientras él se preparaba. El aire estaba impregnado de un aroma que no reconocí. Era más almizclado, más complejo que su jabón habitual. Olía caro. ¿Colonia nueva?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. No me miró en el espejo. Estaba demasiado ocupado arreglándose el pelo, peinándolo de una manera que era más moderna de lo que nunca había llevado antes. Sí, dijo casualmente. Solo quería cambiar un poco. Lo de antes se sentía un poco universitario, ¿sabes? Tratando de dar la talla para el nuevo puesto. Huele bien, dije. Aunque lo que realmente quería decir era, huele a un extraño. Luego estaba el teléfono. El teléfono es siempre el primer testigo, ¿no es así? Antes de los recibos, antes de las mentiras, está el teléfono. Ethan solía dejar su teléfono en la encimera de la cocina durante horas. Solía pedirme que respondiera a los mensajes de su madre mientras conducía. Pero de repente, el teléfono se convirtió en una extensión de su mano. Estábamos sentados en el sofá viendo una película y su pantalla se iluminaba. Sonreía una pequeña sonrisa privada que no tenía nada que ver conmigo. Cuando yo cambiaba de peso o me inclinaba hacia él, instintivamente volteaba el teléfono boca abajo sobre el cojín. ¿Quién es?, preguntaba yo. Solo cosas del trabajo, decía él, con la voz tensa. Nada emocionante, solo el equipo desahogándose. ¿A las 9:30 de la noche? Las ventas nunca duermen, Claire. Lo sabes. Lo sabía. Pero también sabía que los equipos de ventas no solían hacer sonreír a mi marido como si acabara de oír un secreto. Traté de reprimir mis celos. Me dije que estaba siendo paranoica. Me dije que yo tenía colegas masculinos con los que me enviaba mensajes. Me dije que la confianza era una elección y que estaba eligiendo confiar en él. Pero el instinto sabe. El cuerpo sabe antes de que el cerebro lo acepte. Empecé a sentir una náusea constante y de bajo nivel cada vez que él mencionaba su nombre. El punto de ruptura de mi negación llegó en una cena que organizamos para nuestros amigos de la universidad hace unos 3 meses. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa terminando el postre. La conversación giró hacia el estrés y la carga de trabajo. No sé cómo lo haces, Ethan, dijo nuestro amigo Mark. Gestionar toda esa región suena a pesadilla. Ethan hizo girar su vino, luciendo seguro y enrojecido por el éxito. Es mucho, admitió. Pero sinceramente, no podría hacerlo sin mi equipo, especialmente sin Sabrina. Quiero decir, ella es prácticamente mi otra mitad en la oficina. Me mantiene cuerdo. Mi otra mitad. La habitación se quedó en silencio por una fracción de segundo. Otra mitad es una frase reservada para los cónyuges. Es un título sagrado. No se lo das a una estratega de cuentas. Nuestros amigos se lo tomaron a broma porque eso es lo que hace la gente educada. Pero vi a la esposa de Mark, Sara, lanzarme una mirada rápida y confusa. Era una mirada de lástima. Era una mirada que decía, ¿realmente acaba de decir eso delante de ti? Me quedé sentada, helada, sintiendo como la sangre se me iba de la cara. Sentí como si estuviera mirando una casa, mi casa, la que había construido con mis propias manos, y de repente notara una mancha oscura y húmeda en la pared de yeso. Es solo una mancha, te dices a ti misma. Probablemente sea solo humedad. Probablemente no sea nada. Pero en el fondo, sabes que el agua viene de alguna parte. Sabes que para cuando ves la mancha en la pared, las tuberías detrás de ella ya han reventado. Esa noche, después de que todos se fueron, no lo confronté. Tenía demasiado miedo de la respuesta. Tenía demasiado miedo de ser la esposa loca y celosa. En cambio, limpié la cocina en silencio. Unas semanas después, llegó nuestro 8º aniversario. Le había comprado un reloj antiguo que había estado mirando durante meses. Lo había envuelto perfectamente.
Cociné su comida favorita. Cuando nos sentamos a comer, me dio un hermoso par de pendientes. Eran caros. Eran de buen gusto, pero eran genéricos. Parecían algo que un comprador personal elegiría para esposa, 32 años. Gracias, dije, poniéndomelos. Son preciosos. Feliz aniversario, cariño, dijo, chocando su copa contra la mía. Más tarde esa noche, mientras él estaba en la ducha, fui a la caja de cedro en mi tocador. La caja donde guardaba cada una de las tarjetas que él me había escrito. Quería añadir la tarjeta de este año a la pila. Quería leer la lista de 5 cosas que amo de ti este año. Necesitaba leerla. Necesitaba tranquilidad. Necesitaba saber que a pesar de la colonia y el gimnasio y los comentarios sobre la esposa del trabajo, él todavía me veía. Miré el tocador. Ninguna tarjeta. Miré en su bolso. Ninguna tarjeta. Revisé la encimera de la cocina. Ninguna tarjeta. Me senté en el borde de la cama, con la caja de cedro abierta en mi regazo. Dentro había 7 años de notas de amor, 7 años de bromas internas y observaciones específicas y hermosas sobre quién era yo. Y luego no había nada. Cuando salió del baño, oliendo a ese vapor de eucalipto, le pregunté en voz baja, ¿escribiste una tarjeta este año? Se quedó helado, con la toalla en la mano. Una expresión de genuina confusión cruzó su rostro, seguida rápidamente por irritación. Oh, vaya, Clare. Lo siento. Se me olvidó por completo. Ha sido una semana de locos con la revisión trimestral. Escribiré una mañana, ¿vale? ¿Lo prometo? Está bien, mentí. No te preocupes. Cerré la caja de cedro. El pestillo hizo un suave clic en la habitación silenciosa. No la escribió al día siguiente. Nunca la escribió. Ese fue el momento en que la tradición murió. Y mirando hacia atrás, creo que ese fue el momento en que el matrimonio murió también. El Ethan que escribía esas listas se había ido. Había sido reemplazado por este extraño con camisas de corte entallado que tenía una otra mitad que no era yo. Cerré la caja y por primera vez, no me sentí segura en mi propia habitación. Sentí como si estuviera durmiendo junto a una bomba de relojería, esperando que la cuenta atrás llegara a 0. Simplemente no sabía que la explosión ocurriría en el Valle de Napa. Sucedió un lunes por la tarde, de ese tipo de lunes genérico y lluvioso de Chicago que te hace sentir agradecido solo por estar bajo techo. Estaba en el sofá doblando la ropa y viendo a medias un documental cuando Ethan entró por la puerta. Por lo general, los lunes lo dejaban agotado. Llegaba a casa con la corbata aflojada, quejándose de las reuniones de pronósticos semanales o de la incompetencia del equipo de la cadena de suministro. Pero esa noche, entró con una energía vibrante y eléctrica. Parecía como si acabara de cerrar el mayor acuerdo de su carrera. Dejó caer su maletín, se aflojó la corbata con un gesto elegante y se sirvió una bebida antes de siquiera decir hola. Grandes noticias, anunció, volviéndose hacia mí con una sonrisa que iba de oreja a oreja. Enormes, de hecho. Finalmente me han dado luz verde. Me detuve, sosteniendo una de sus camisas de vestir. ¿El ascenso? Han finalizado la estructura de bonificación. Mejor, dijo, paseando por el salón. He sido seleccionado para dirigir el retiro de estrategia ejecutiva. Es un intensivo de 12 días para nuestros clientes VIP de primer nivel. Estamos hablando de directores ejecutivos, inversores ángeles, los peces gordos. Y quieren que yo lo dirija todo. Ethan, eso es increíble, le sonreí, genuinamente emocionada. Sabía cuánto quería ser visto como un líder, no solo como un vendedor. ¿Dónde es? En la costa oeste, dijo rápidamente. Alguna instalación exclusiva que Northridge ha alquilado. Pero escucha, Claire, antes de que te emociones con la ubicación, necesito gestionar las expectativas. Va a ser agotador. Estoy hablando de empezar a las 6 de la mañana, talleres todo el día, cenas de networking hasta medianoche. Probablemente ni siquiera tendré tiempo para llamarte la mayoría de los días. Va a ser un periodo de desconexión para mí. Lo estaba vendiendo. Lo veo ahora.
Estaba usando todas las tácticas de venta de su arsenal para enmarcar este viaje como un deber sacrificial en lugar de unas vacaciones. Quería que sintiera lástima por él por tener que ir a California. Quería que me sintiera agradecida de que estuviera trabajando tan duro por nosotros. Pero en ese momento, todo lo que oí fue costa oeste y 12 días. Mi mente inmediatamente empezó a hacer cálculos. Tenía casi 3 semanas de vacaciones acumuladas en la fundación. Las había estado guardando para un día lluvioso, y mirando por la ventana la llovizna gris, pensé, ¿por qué no ahora? Espera, dije, dejando la cesta de la ropa. 12 días. Es mucho tiempo para estar separados. ¿Por qué no voy contigo? Ethan dejó de pasear. Se quedó muy quieto cerca del mueble bar. Venir conmigo, repitió, con la voz plana. Sí, me levanté, caminando hacia él, emocionada con la idea. Tengo las vacaciones acumuladas. Puedo llevar mi portátil y trabajar a distancia durante el día mientras tú estás en tus reuniones. No te molestaré. Simplemente me quedaré en el hotel, quizás vaya de excursión o encuentre un spa. Luego, si terminas temprano una noche, podemos tomar algo. O al menos, podemos desayunar juntos antes de que empiece tu día. Sería como unas mini vacaciones para mí y un apoyo para ti. Por una fracción de segundo, un abrir y cerrar de ojos, vi pánico en sus ojos. Fue una mirada aguda, de animal acorralado. Sus pupilas se contrajeron, su mandíbula se apretó. Luego forzó una risa. Fue un sonido fuerte y hueco. Cariño, vamos, dijo, negando con la cabeza como si yo hubiera sugerido que voláramos a la luna. Te aburrirías muchísimo. Esto no es un lugar de vacaciones. Es un centro de conferencias corporativo. Es aburrido. Estarías atrapada en una habitación de hotel sola durante 12 horas al día mientras yo estoy encerrado en salas de juntas. Y sinceramente, necesito estar concentrado. No puedo estar preocupándome por si estás entretenida. Puedo entretenerme sola, repliqué, manteniendo un tono ligero y juguetón. Soy bastante buena encontrando una tumbona en la piscina y un libro. Te lo prometo, no te molestaré. Es que te echo de menos, Ethan. 12 días es mucho tiempo. Extendí la mano para tocarle el brazo, un gesto cariñoso. Se estremeció. De hecho, retiró el brazo, y su rostro se oscureció. La máscara de vendedor encantador se deslizó, revelando algo feo e irritado debajo. Clare, espetó. El volumen de su voz me hizo saltar. Esto es trabajo. Trabajo serio. No puedo estar cuidando de mi mujer en un retiro. ¿Vale? Necesito centrarme en mi carrera, no planificar citas porque estás aburrida en casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuidando. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como una bofetada. En 8 años, nunca me había hablado así. Nunca había insinuado que yo era una carga, una niña o un ancla que lo arrastraba. Sentí que la sangre me subía a las mejillas, caliente y punzante. Me sentí pequeña. Me sentí estúpida por haberlo sugerido. Lo siento, susurré, dando un paso atrás. No pretendía ser una distracción. Solo quería estar contigo. Suspiró, frotándose las sienes, recomponiéndose. Sabía que había ido demasiado lejos. Dio un paso adelante y me rodeó con sus brazos, pero el abrazo se sintió mecánico. Lo sé. Siento haberte gritado. Es que estoy estresado. Esta es una gran oportunidad para mí, Clare. Si lo clavo, me abrirá las puertas a la alta dirección. Solo necesito ir, hacerlo genial y volver a casa. Vale. Vale, dije contra su pecho. Pero no me sentí consolada. Sentí que me acababan de poner en mi sitio. Durante las 2 semanas siguientes, el apartamento se convirtió en un campo de preparación para su gran escapada. El ambiente era extrañamente tenso. Ethan estaba constantemente al teléfono, pero cada vez que yo entraba en la habitación, bajaba la voz o cambiaba de pestaña en su portátil. ¿Con quién hablas?, le pregunté una tarde, oyéndole reír detrás de la puerta cerrada del despacho. Abrió la puerta solo una rendija. Solo llamadas de preparación con el equipo.
Sabrina y el equipo de logística. Asuntos confidenciales de clientes, cariño. Lo siento. ¿Confidencial? Otra barrera. Intenté ser una esposa comprensiva. Me dije que su estrés era válido. Intenté hacerle la vida más fácil. 2 días antes de que se fuera, me ofrecí a ayudarle a hacer la maleta. ¿Puedo encargarme yo?, dijo rápidamente. No seas tonto, dije, entrando en el dormitorio con una pila de sus camisas de vestir recién planchadas. Odias hacer las maletas. Déjame ayudarte a organizar la maleta. Abrí su maleta en la cama, y fue entonces cuando vi la segunda oleada de banderas rojas. Si el comentario de cuidar fue el golpe emocional, el contenido de esa maleta fue la prueba forense. Me dijo que iba a un centro de conferencias corporativo durante 12 días de reuniones. Entonces, ¿por qué estaba empacando 3 camisas de lino blancas? Ethan nunca usaba lino. Lo llamaba la ciudad de las arrugas. Era un hombre de almidón y algodón. Pero allí estaban, nuevas, con las etiquetas puestas. Parecían algo que un hombre se pondría para una cena en la playa, no en una sala de juntas. Rebusqué un poco más, mis manos moviéndose bajo las capas de calcetines. Encontré un par de bañadores. No los suyos viejos y descoloridos de color azul marino que usaba para nadar en la piscina del gimnasio. Estos eran estampados, de diseño. Tenían un corte más corto, como los llevan los hombres europeos. Comprobé la etiqueta. $150. No sabía que te habías comprado un bañador nuevo, dije, sosteniéndolo en alto. Ethan estaba de pie junto al tocador, metiendo calcetines en una bola. No me miró. Ah, sí. Los viejos se estaban cayendo a trozos. Pensé que podría haber una sauna o algo en las instalaciones. Mejor estar preparado. ¿Y el protector solar?, pregunté, cogiendo una elegante botella blanca de su neceser. Era una marca de alta gama, $40 la botella, diseñada para rostros sensibles. Ethan era un hombre que normalmente compraba el genérico en spray en la farmacia. Me lo recomendó Sabrina, dijo, la mentira saliendo de su lengua con una facilidad aterradora. Dijo que el sol de la costa oeste es diferente. No quería aparecer en una reunión con un cliente pareciendo una langosta. Volví a poner la botella en su sitio. Claro. ¿Inteligente? Terminé de hacer su maleta en silencio. Mi cerebro intentaba conectar los puntos. Camisas de lino, bañador de diseño, protector solar caro, no vengas conmigo. Pero mi corazón se negaba a dibujar la imagen. Me obligué a creer la mentira porque la alternativa era demasiado dolorosa para mirarla directamente. La noche antes de que se fuera, el aire en el apartamento era pesado. Yacíamos en la cama, con las luces apagadas, mirando al techo. Podía sentir la distancia entre nosotros, ancha como un cañón, aunque él estaba a centímetros de distancia. Ethan se dio la vuelta y pasó su brazo por mi cintura. Su voz era suave, íntima, casi como la del hombre con el que me casé hace 8 años. Oye, susurró. Sé que he estado estresado. Sé que no he sido el mejor marido últimamente. Contuve la respiración, esperando una confesión, esperando consuelo. Cuando vuelva de este viaje, dijo, besándome la nuca, todo va a cambiar para nosotros, Claire. Te lo prometo. Todo va a cambiar. ¿Para bien? Apreté su mano, con lágrimas asomando a mis ojos. Pensé que se refería a la bonificación. Pensé que quería decir que pagaríamos el coche, que quizás finalmente tomaríamos esas verdaderas vacaciones a Italia de las que siempre hablábamos. Pensé que quería decir que iba a arreglarnos. Estoy deseando que llegue, le susurré de vuelta. Me quedé despierta mucho después de que él se durmiera, escuchando su respiración constante, aferrándome a esa promesa como a un salvavidas. No sabía entonces que me estaba diciendo la verdad. Todo iba a cambiar. Estaba planeando volver, cobrar su bonificación, dejarme y mudarse a una casa adosada con Sabrina. Estaba planeando borrarme de su vida. El parabién era para él, no para nosotros. Se fue a la mañana siguiente antes de que saliera el sol. Me besó en la frente mientras yo estaba medio dormida. Y para cuando me desperté por completo, el apartamento estaba vacío.
Se había ido. Y me quedé sola con el silencio, los secretos confidenciales y una persistente sensación de hundimiento de que el hombre que acababa de salir por la puerta nunca volvería realmente. Durante los primeros 3 días, Ethan interpretó a la perfección el papel del agotado guerrero corporativo. Fue cuidadoso. Fue metódico. Cada noche, alrededor de las 10, mi teléfono vibraba con una solicitud de FaceTime. Cuando respondía, él estaba sentado en una habitación agresivamente beige. Siempre había una pared blanca y de color crema detrás de él, quizás el borde de un cabecero de madera genérico, pero nunca nada identificable. Ni arte de hotel, ni vista de la ventana, ni un menú de servicio de habitaciones en la mesita de noche. Parecía cansado, frotándose los ojos, aflojándose la corbata como si acabara de salir de una negociación de 12 horas. «Esto es brutal aquí, cariño», decía, con la voz ronca. «Hemos estado encerrados en la sala de estrategia desde las 7 de esta mañana. Te echo de menos. Echo de menos mi propia cama». Yo me sentaba en nuestro salón, abrazando un cojín, sintiendo una oleada de simpatía por él. «Ve a dormir, Ethan», le calmaba. «Pareces destrozado. Podemos hablar mañana». «Eres la mejor», susurraba. «Te quiero». Luego la pantalla se volvía negra. Fue una clase magistral de engaño. Me dio el contacto justo para hacerme sentir segura, pero mantuvo el campo visual tan estrecho que no pude ver la verdad. No me di cuenta entonces de que el ruido ambiental de fondo no era el zumbido de un hotel de ciudad, sino el canto de los grillos, del tipo que solo se oye en el campo. No me di cuenta de que nunca se quejaba de personas específicas, solo de vagos interesados. Al 4.º día, el patrón cambió. Las llamadas cesaron. Cuando le envié un mensaje de texto a la hora de la cena preguntándole cómo había ido el día, la respuesta fue una burbuja de silencio que duró horas. Finalmente, a medianoche, llegó un mensaje, llegando tarde. La cena con los inversores se alargó. Agotado. Hablamos mañana. Te quiero. Te quiero. Era puntuación. Era un sello que ponía al final de una mentira para hacerla hermética. El 5.º día fue viernes. Recuerdo el tiempo porque una tormenta se estaba formando sobre el lago Michigan, haciendo temblar las ventanas de nuestro apartamento. Estaba sentada en el sofá con una copa de vino, navegando por Netflix, tratando de decidir qué ver ya que estaba sola el fin de semana. El iPad de Ethan estaba en la mesa de centro. Compartíamos una cuenta de iCloud para las fotos, pero nuestros mensajes solían estar separados. Sin embargo, a veces, si la sincronización del Wi-Fi era la correcta, un mensaje rebotaba entre dispositivos. A las 9:15, la pantalla del iPad se iluminó. Era una única notificación de iMessage. Tu bañador en ese tono de rojo debería ser ilegal. Me quedé mirando las palabras. Mi cerebro no las procesó al principio. Era como leer una frase en un idioma extranjero. Un bañador. ¿Rojo? Yo no tengo un bañador rojo. Mi bañador es negro. Siempre ha sido negro. Alcancé el iPad, mi mano temblando ligeramente. Pero antes de que mi dedo pudiera tocar el cristal, el mensaje desapareció. Desenviado. Se había dado cuenta de su error. Había enviado un mensaje destinado a otra persona a su esposa. O quizás se había dado cuenta de que la sincronización estaba activada y lo había borrado presa del pánico. Pero la vista previa de la notificación se había grabado en mis retinas. Tu bañador en ese tono de rojo. Me quedé sentada en la oscuridad, con la lluvia golpeando el cristal. Una parte lógica y patética de mi cerebro intentó encontrar una explicación inocente. Quizás estaba bromeando con un amigo. No. Los hombres no se envían mensajes sobre bañadores rojos que son ilegales. Quizás era un mensaje de spam. No. El nombre del contacto era Sabrina. Fue breve, pero lo había visto. Durante 8 años, había respetado su privacidad. Nunca revisé su teléfono. Nunca le pedí sus contraseñas. Creía que la vigilancia era enemiga de la intimidad. Pero en ese momento, mirando la pantalla negra del iPad, me di cuenta de que la confianza ciega no era una virtud. Era una responsabilidad. Abrí mi portátil.
Sentí una oleada de náuseas, una enfermedad física que sabía a bilis. Navegué hasta el portal bancario de nuestra tarjeta de crédito conjunta. Usábamos una tarjeta Sapphire Reserve para todo, puntos de viaje, compras, gasolina. Él se había llevado la tarjeta física para imprevistos, afirmando que luego lo cargaría todo a Northridge. Tecleé la contraseña. Mis dedos se sentían fríos y torpes. Inicio de sesión exitoso. Hice clic en transacciones pendientes. La lista se pobló, desplazándose por la pantalla en una nítida fuente Arial en blanco y negro. Esperaba ver un Marriott o un yacht cerca del aeropuerto de San Francisco. Esperaba ver cargos de Uber o café de aeropuerto. En cambio, vi una geografía de traición. Silverado Resort Spa, Napa, K. The Vineyard Table, $382. Opus One Winery, Catá para 2, $200. Napa. No estaba en un centro de conferencias en San Francisco. Estaba en la región vinícola. Me desplacé hacia abajo, mi respiración entrecortada y agitada. Serenity Spa. Paquete de ritual para parejas, $650. ¿Parejas? No masaje ejecutivo. No terapéutico. ¿Parejas? Y luego el cargo que me rompió. No fue el más caro. Fue un cargo del conserje del resort por $120, etiquetado como servicio en la habitación, complemento romántico, rosas, champán, bombones. Me tapé la boca con la mano para ahogar un sollozo. Rosas. Ethan no me había comprado rosas en 4 años. Decía que eran un cliché. Decía que eran un desperdicio de dinero porque de todos modos se morían. Pero ahí estaba él, gastando $120 de nuestro dinero compartido, dinero que estábamos ahorrando para una casa, dinero que estábamos ahorrando para un bebé, para tener pétalos de rosa esparcidos en una cama para otra mujer. No era solo el sexo. Era el romance. No solo se estaba acostando con ella. Estaba saliendo con ella. La estaba cortejando. Le estaba dando la versión de sí mismo que me había dicho que ya no existía. Necesitaba más. El dolor era cegador, pero la investigadora en mí estaba despertando. Abrí una nueva pestaña y fui a nuestra cuenta de correo electrónico compartida. Teníamos un correo electrónico del hogar que usábamos para las facturas de servicios públicos y las consultas de hipotecas. A veces, si tenía prisa al reservar viajes, reenviaba automáticamente las confirmaciones allí. Busqué Silverado. Ahí estaba. Un correo electrónico de confirmación de hace 2 semanas, enterrado bajo un montón de correo basura de Home Depot y Wayfair. Lo abrí. Reserva para, señor Ethan Blake y señora Sabrina Cole. Tipo de habitación, Junior Suite con cama king y vistas al valle. Notas, se solicita check-in temprano. No había ningún equipo de Northridge. No había otros colegas. Solo ellos dos, jugando a las casitas en una cama king size con vistas al valle. Sentí que iba a vomitar, pero no podía parar. Necesitaba verlo. Necesitaba verlos. No tenía a Sabrina en las redes sociales. Había bloqueado esa vía de dolor semanas atrás cuando mis sospechas comenzaron por primera vez. Pero sabía quiénes eran sus amigos. Sabía que salía con un grupo de mujeres más jóvenes del departamento de marketing. Fui a Instagram. Busqué a una chica llamada Jessica, una de las amigas de trabajo de Sabrina que sabía que también estaba en este viaje. El perfil de Jessica era público. Y ahí estaba, publicado hace 3 horas. La foto era un selfie de Jessica y otras 2 chicas sosteniendo copas de vino blanco, sonriendo a la cámara con el sol dorado de California poniéndose detrás de ellas. El pie de foto decía, hora dorada con el equipo de ensueño. Hice zoom en el fondo. Estaba borroso, pero era inconfundible. Tumbonas junto a la piscina. Un hombre y una mujer. El hombre llevaba el nuevo bañador estampado que le había visto empacar. Estaba recostado en la chaise longue, con un brazo detrás de la cabeza, con aspecto relajado y feliz. Tumbada a su lado, no en una silla separada, sino apretada en la misma chaise longue individual, había una mujer con un bañador rojo. Su cabeza descansaba sobre su pecho. La otra mano de él descansaba sobre el muslo de ella.
Se miraban, riendo. No era una foto posada. Era una captura espontánea de intimidad. Parecían como si llevaran años juntos. Parecían las únicas dos personas en el mundo. Me quedé mirando la imagen pixelada de la mano de mi marido en la pierna de otra mujer. Algo dentro de mi pecho hizo un sonido. No fue una grieta metafórica. Se sintió como un hueso físico rompiéndose. Fue el sonido del último hilo de esperanza cortándose. La Clare que creía en el plan de 5 años murió en ese momento. La Clare que guardaba notas de amor en una caja de cedro se convirtió en cenizas. No lloré. Esa fue la parte más extraña. Las lágrimas que habían amenazado con venir antes simplemente se evaporaron. El calor de la rabia era demasiado alto para que las lágrimas sobrevivieran. Me senté erguida. Me sequé la cara, aunque estaba seca. Creé una nueva carpeta en mi escritorio. No la llamé tristeza. No la llamé ¿por qué? La llamé pruebas-etan-Sabrina. Empecé a hacer capturas de pantalla. Hice una captura de pantalla del extracto de la tarjeta de crédito. Hice una captura de pantalla de la vista previa de la notificación de texto que había logrado capturar en mi mente, luego escribí la hora exacta y el contenido en una nota con marca de tiempo. Guardé el PDF de confirmación del hotel. Hice una captura de pantalla de la foto de Instagram, luego la recorté, la amplié y guardé la versión mejorada. Trabajé durante 3 horas seguidas. Fui clínica. Fui precisa. Ya no era una esposa descubriendo una infidelidad. Era una fiscal preparando un caso de asesinato. Porque eso es lo que él había hecho. Había asesinado nuestro matrimonio, nuestra historia y el futuro que pensé que teníamos. Para cuando cerré el portátil, eran las 2 de la mañana. La tormenta exterior había pasado, dejando la ciudad en silencio. Entré en nuestro dormitorio. Miré el lado vacío de la cama donde él debería haber estado. Lo imaginé en Napa, durmiendo en esa cama king con vistas al valle, oliendo a rosas y traición. Disfruta de las vacaciones, Ethan, le susurré a la habitación vacía. Porque cuando vuelvas, desearás no haberte ido nunca. Las siguientes 72 horas no las pasé llorando. Creo que había llorado todas las lágrimas que era capaz de derramar durante esa primera noche de descubrimiento. Lo que reemplazó al dolor fue algo mucho más frío e infinitamente más útil. Fue un estado de hiperconcentración, el tipo de claridad que obtienes cuando la adrenalina te golpea justo antes de un accidente de coche. Ya no solo quería saber la verdad. Quería poseerla. Quería catalogarla. Quería poseer cada una de las mentiras que había contado para que, cuando llegara el momento, pudiera devolvérselas una por una. Me convertí en una archivera de mi propia destrucción. Pasé todo el fin de semana sentada en la isla de la cocina, con mi portátil abierto, una cafetera en marcha y un disco duro de respaldo enchufado. Fui metódica. Empecé con los extractos de la tarjeta de crédito, descargando copias en PDF de cada transacción de los últimos 18 meses. Los cotejé con su calendario. Las cenas con clientes que ocurrieron en mi cumpleaños, las noches hasta tarde en la oficina que coincidieron con viajes en Uber a una dirección residencial en Lincoln Park que no reconocía. Pero la verdadera mina de oro fue la nube. Ethan era lo suficientemente hábil con la tecnología como para borrar mensajes de texto de su teléfono. Pero era perezoso. Asumió que una vez que una burbuja desaparecía de su pantalla, desaparecía del universo. Se olvidó de las copias de seguridad mensuales. Se olvidó de que nuestros dispositivos estaban vinculados por un plan familiar que él había insistido en configurar hace 3 años para ahorrar $20 al mes. Accedí al archivo de respaldo de hace 2 meses. Tardé 3 horas en desencriptarlo y descargarlo. Pero cuando se abrió, fue como entrar en una habitación donde todos habían estado hablando de mí a mis espaldas. Encontré una conversación con Sabrina de altas horas de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, cuando él estaba acostado justo a mi lado en la cama. Ella simplemente no me entiende, le había escrito. Intento hablarle de la visión para la región, y ella pregunta por el presupuesto de la compra. Es agotador fingir que soy feliz. Y luego su respuesta, te mereces a alguien que hable tu idioma, Ethan. Te estás conteniendo solo para que ella se sienta cómoda. Leí ese mensaje 3 veces.
conteniéndome. Yo era la mujer que había gestionado nuestras finanzas para que él pudiera tomar riesgos. Yo era la que corregía sus currículums. Yo era la que planchaba sus camisas para las entrevistas que le consiguieron este trabajo. Luego encontré el mensaje que endureció mi corazón hasta convertirlo en piedra. Era de hace 3 semanas. No te preocupes por el cronograma, escribió Ethan. Yo me encargaré de Clare. El matrimonio ya es solo papeleo de todos modos. Yo ya me he ido. Solo papeleo. 8 años de amor, de noches de pizza, de cuidarlo durante la gripe, de construir una vida de la nada, reducidos a un desorden administrativo que planeaba triturar. Si la traición emocional fue el cuchillo, la traición financiera fue el giro. Seguí cavando. Encontré una carpeta en su unidad compartida etiquetada como Proyecto Horizonte. Supuse que estaba relacionada con el trabajo. La abrí, esperando encontrar hojas de cálculo sobre objetivos de ventas. En cambio, encontré un documento PDF titulado Contrato de arrendamiento, casa adosada de Oak Park. Mis manos comenzaron a temblar, no de tristeza, sino de rabia. Me desplacé hasta la página de la firma. Allí estaba la firma de Ethan. Allí estaba la firma de Sabrina. Era un contrato de arrendamiento de 12 meses para una hermosa casa adosada de 3 dormitorios en los suburbios, a partir del 1 del mes siguiente. Pero, ¿cómo estaban pagando el depósito? Alquilar un lugar así requería el primer mes, el último mes y un depósito de seguridad. Eran miles de dólares. Abrí una nueva pestaña y me conecté a nuestra cartera de jubilación. Este era el dinero que habíamos estado ahorrando desde que teníamos 25 años. Era nuestra red de seguridad. Era nuestro fondo para algún día tener una casa, un bebé, para una crisis. El saldo era significativamente más bajo que la última vez que lo había comprobado. Hice clic en el historial de transacciones. Ahí estaba. Una solicitud de retiro de hace 10 días. Transferencia de salida, $60.000. Estado, en proceso. Sentí que la sangre me rugía en los oídos. No solo me había engañado. Me estaba robando. Estaba tomando el dinero que yo había ahorrado de mi salario de organización sin fines de lucro, dinero que había escatimado y ahorrado mientras usaba ropa vieja y conducía un coche viejo, y lo estaba usando para construir un nido de amor con su amante. Volví a la conversación de texto. Busqué dinero. Encontré un mensaje de él a Sabrina. No te preocupes por el depósito. Saqué los 60.000 del fondo conjunto. Lo devolveremos después de que llegue la bonificación trimestral. Ella ni siquiera se dará cuenta de que falta durante unas semanas. Ella ni siquiera se dará cuenta. Pensaba que yo era estúpida. Pensaba que estaba tan cegada por la adoración que no notaría un agujero del tamaño de un sedán de lujo en nuestros ahorros de toda la vida. Ese fue el momento en que dejé de ser una esposa. Dejé de ser una víctima. Me convertí en una estratega. Mi primer instinto fue gritar. Quería imprimir estos papeles, pegarlos en la puerta principal y prender fuego a su ropa en el balcón. Quería llamarlo ahora mismo a Napa y gritar hasta que mi garganta sangrara. Pero me detuve. Respiré hondo. Si lo confrontaba ahora, mientras estaba a 3.000 millas de distancia, él le daría la vuelta. Era un vendedor. Eso era lo que hacía para ganarse la vida. Me haría luz de gas. Diría que el retiro fue un error de inversión. Diría que el contrato de arrendamiento era para un colega al que estaba ayudando. Diría que los textos estaban sacados de contexto. Tendría tiempo para mover el resto del dinero. Tendría tiempo para borrar las pruebas que aún no había encontrado. No. La ira es un arma torpe. Necesitaba un rifle de francotirador. Si quería hacerle daño, realmente hacerle daño, tenía que golpearle donde vivía. Y Ethan ya no vivía en nuestro matrimonio. Vivía en su carrera. Vivía en su reputación. Vivía en su cuenta bancaria. El lunes por la mañana, en lugar de ir a trabajar, llamé diciendo que estaba enferma. Me puse mi traje más profesional, el que usaba para las reuniones de la junta directiva, y entré en el despacho de la abogada de divorcios más despiadada de Chicago. Me escuchó durante 45 minutos. Miró las capturas de pantalla.
Miró la transferencia bancaria. Podemos crucificarlo por la disipación financiera, dijo, con su voz fría y aguda. Tomar activos matrimoniales para financiar una aventura es muy mal visto por los tribunales. Recuperaremos los $60.000, más los intereses, más una parte significativa de los activos restantes. Pero Clare, eso lleva tiempo. Los tribunales son lentos. No solo quiero el dinero, le dije. Quiero consecuencias. Salí de su oficina y fui a una segunda cita que había concertado. Esta era con un abogado laboralista especializado en cumplimiento corporativo y denuncias internas. Le expuse la situación en Northbridge Dynamics. Él es el director regional, expliqué. Ella es una subordinada en su equipo. He leído el manual del empleado. Dice que las relaciones deben ser reveladas a recursos humanos de inmediato. También dice que usar fondos de clientes para gastos personales es motivo de despido inmediato. El abogado se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Tiene pruebas de los fondos de los clientes? Tengo el extracto de la tarjeta de crédito que muestra los cargos del resort, dije. Y tengo el mensaje de texto donde dice que el viaje es deducible de impuestos. Si puedo probar que cargó ese complemento romántico a la empresa, ¿es eso fraude? Eso es absolutamente fraude, dijo el abogado. Y si Northbridge Dynamics es una empresa que cotiza en bolsa, que lo es, estarán aterrorizados por un escándalo. Si les presenta esta evidencia, no solo lo despedirán. Lo borrarán para protegerse. Salí de ese edificio con un plan tomando forma. Tenía la munición. Ahora solo necesitaba el sistema de entrega. Necesitaba una manera de desequilibrarlo. Necesitaba que entrara en pánico. Necesitaba que estuviera distraído para que no viera el hacha legal balanceándose hacia su cuello hasta que fuera demasiado tarde. La idea se me ocurrió el martes por la tarde. Estaba en la sala de descanso de mi oficina, escuchando a dos de mis colegas chismorrear mientras la máquina de café borboteaba. ¿Oíste lo de ese resort en Napa?, preguntó una de ellas. ¿El que tuvo que cerrar su spa? No. ¿Qué pasó? Algún tipo de susto sanitario, respondió, agitando la mano vagamente. Brote bacteriano o algo así. La gente estaba teniendo erupciones semanas después. Suena miserable. Era solo ruido de fondo. Un fragmento de noticias que no significaba nada para ellas. Pero para mí, era la pieza que faltaba. Volví a mi escritorio y lo busqué en Google. Era una noticia menor. Una pequeña advertencia emitida por un departamento de salud local sobre una instalación de spa específica en Calistoga, ni siquiera en la que estaba Ethan. Pero los detalles no importaban. Lo que importaba era el miedo. Ethan era un hipocondríaco. Era el hombre que buscaría en WebMD un dolor de cabeza y pensaría que tenía un tumor. Era el hombre que usaba desinfectante de manos después de estrechar la mano de un cliente. Si podía hacerle creer que su traición tenía consecuencias físicas, que su escapada de lujo lo había infectado con algo peligroso, no estaría pensando en proteger su teléfono. No estaría pensando en esconder su portátil. Estaría pensando en salvar su propio pellejo. Y mientras él estuviera ocupado corriendo al médico, aterrorizado y vulnerable, yo tendría acceso total y sin restricciones a lo único que todavía necesitaba, su portátil de trabajo físico y los archivos encriptados que guardaba allí. El plan se formó en mi mente en 3 capas perfectas. Fase 1, el ataque psicológico. Usaría la enfermedad para destrozar su compostura en el momento en que entrara por la puerta. Le haría pensar que las consecuencias de su aventura eran biológicas. Fase 2, el robo de datos. En el lapso de tiempo mientras él estuviera en urgencias, aterrorizado y distraído, accedería a sus dispositivos físicos. Obtendría la prueba definitiva que vinculaba la tarjeta de crédito de la empresa directamente con los gastos de Sabrina. Fase 3, la ejecución. Una vez que tuviera todo, apretaría el gatillo de la demanda de divorcio y del informe de denuncia corporativa simultáneamente. Lo golpearía en casa y en el trabajo el mismo día. Me recliné en mi silla, observando el cursor parpadear en mi pantalla. Había pasado 18 meses mintiéndome. Se había gastado $60.000 de nuestro dinero en una fantasía. Había llamado a nuestro matrimonio papeleo.
Cogí mi teléfono y puse un recordatorio para el día en que debía regresar. Bienvenido a casa, Ethan. Iba a darle una bienvenida que nunca olvidaría. Ahora estamos de vuelta en la cocina. La escena era exactamente como la describí hace una hora. El pollo asado reposaba en la tabla de cortar, sus jugos asentándose. La botella de Cabernet estaba abierta. Llevaba el vestido de seda azul marino que Ethan me había comprado para mi cumpleaños hace 2 años, el que dijo que me hacía parecer elegante. Lo observé moverse alrededor de la isla, completamente inconsciente de que estaba caminando por un campo de minas que había pasado 3 días colocando. Seguía hablando del viaje. Se había acomodado en un ritmo, sus mentiras volviéndose más fluidas con cada sorbo de vino. Me habló de los agotadores talleres en un centro de conferencias sin ventanas en el centro de San Francisco. Se quejó del terrible café del hotel y de la niebla que nunca se levantaba. Fue una actuación decente, pero la iluminación de nuestra cocina era implacable. Bajo las brillantes bombillas empotradas, la verdad estaba impresa en toda su piel. Tenía el tipo de bronceado dorado profundo que requiere días de exposición solar dedicada para lograrlo. Había una forma de V pálida y distintiva en su pecho donde habían colgado sus gafas de sol mientras tomaba el sol, una marca de bronceado que definitivamente no provenía de un distrito de negocios neblinoso. Le dejé hablar. Asentí en los momentos adecuados. Hice ruidos de simpatía cuando describió la presión de los interesados. Fui la audiencia perfecta. Le estaba dando exactamente la cuerda suficiente para que se ahorcara. Sinceramente, Clare, dijo, apoyándose en la encimera y aflojándose la corbata, me alegro de que haya terminado. Pero creo que lo he bordado. Los comentarios fueron increíbles. Deberíamos celebrarlo cuando llegue mi bonificación el próximo mes. Va a ser grande. Cambiará todo para nosotros. Cambiará todo para nosotros. Ese fue el detonante. Esa fue la frase que había usado antes de irse. Ahora sabía que nosotros significaba él y Sabrina, y cambiar significaba dejarme sin nada más que un apartamento alquilado y un corazón roto. Cogí mi copa de vino, haciendo girar lentamente el líquido rojo. Tomé un pequeño sorbo, mirándolo directamente a los ojos por encima del borde de la copa. Eso suena maravilloso, Ethan, dije suavemente. Dejé la copa. Por cierto, ¿Sabrina te dijo alguna vez por qué la trataron después de este viaje? El silencio que siguió fue violento. No fue solo que dejara de hablar. Fue que todo su sistema biológico pareció detenerse. Su mano, que se había extendido para coger un trozo de pan, se quedó congelada en el aire. La postura segura y relajada del héroe que regresa se evaporó al instante, reemplazada por una tensión rígida y aterrorizada. Parpadeó 1, 2 veces, su cerebro tratando de procesar la información. ¿Qué? Soltó con voz ahogada. La palabra salió como una tos. Sabrina, repetí, manteniendo mi voz casual, casi aburrida. ¿Te dijo lo que dijo la clínica? Oí que tuvo que ir a recibir tratamiento justo después de que volvierais. No dije ETS. No dije infección. No dije herpes ni clamidia. Simplemente dije el tratamiento y clínica. Pero para un hombre que había pasado los últimos 12 días acostándose con una mujer que no era su esposa, un hombre cuya conciencia ya se estaba pudriendo por dentro, esas palabras solo significaban una cosa. El color se le fue de la cara tan rápido que fue casi impresionante. El bronceado parecía de repente llamativo contra su piel pálida y gris. Sus ojos se movieron por la habitación, abiertos y salvajes, reflejando pura culpa. ¿Qué quieres decir?, tartamudeó. ¿Está bien? ¿Qué oíste? Oh, no sé los detalles, dije, encogiéndome de hombros ligeramente. Cogí una servilleta y limpié un derrame inexistente en la encimera. Solo oí que era algo que apareció en sus análisis de sangre. Ya sabes, del tipo de cosas que permanecen latentes durante unas semanas y luego brotan. Aparentemente, se contagia por contacto cercano. Le miré, mi expresión llena de una preocupación fabricada e inocente. Muy cercano. A Ethan se le cayó la copa de vino. No fue a propósito. Sus dedos simplemente dejaron de funcionar.
La copa golpeó la encimera de granito, se volcó y se hizo añicos en el suelo, salpicando un chorro de Cabernet caro por los armarios blancos. Parecía una escena de un crimen. Ni siquiera miró el desastre. Respiraba superficialmente, su pecho subiendo y bajando. Necesito. Ni siquiera pudo terminar la frase. Se palpó los bolsillos frenéticamente, buscando su teléfono. «Sabes», dije, retrocediendo para evitar el vidrio roto, «el centro de urgencias de la calle Cuarta todavía está abierto, pero cierran a las 8. Eso te da unos 20 minutos». Hice una pausa, dejando que las implicaciones se asentaran. «Si yo fuera tú, Ethan, no esperaría». Cosas así pueden contagiarse a las personas que te importan sin que te des cuenta. No querrías arriesgar tu salud, ni la mía. Ese fue el empujón final. La mención de mi salud lo aterrorizó, no porque se preocupara por mí, sino porque si me contagiaba algo, su tapadera se habría descubierto para siempre. Necesitaba saber. Necesitaba un análisis, y lo necesitaba ahora mismo. «Tengo que irme», jadeó. No ofreció una explicación. No inventó una mentira sobre necesitar leche. Simplemente se dio la vuelta y corrió. Cogió las llaves del coche del cuenco. Cogió su teléfono móvil personal. Pero en su pánico ciego, en su desesperada necesidad de llegar a un médico y orinar en un vaso, cometió un error fatal. Dejó su bolsa de trabajo en el suelo donde la había dejado caer al entrar. Y justo encima de la bolsa, vibrando silenciosamente con una notificación, estaba su teléfono de empresa. «Ethan», le llamé mientras abría la puerta principal de un tirón. «¿La cena?» «Vuelvo enseguida», gritó, con la voz quebrada. La puerta se cerró de golpe. Escuché sus pasos resonando por el pasillo. Esperé hasta oír el timbre del ascensor. La puerta se abrió y luego se cerró. Me quedé sola en la cocina. El vidrio roto seguía en el suelo. El vino goteaba por los armarios como sangre. No lo limpié. No me moví. Simplemente sonreí. Era una sonrisa fría. Era la sonrisa de una mujer que acababa de ganar la guerra antes de que el enemigo siquiera supiera que la batalla había comenzado. Me acerqué a su bolsa de trabajo. Saqué su portátil, una elegante máquina plateada de Northrop Dynamics. La puse en la isla, apartando el pollo asado. Abrí la tapa. La pantalla se iluminó, pidiendo una contraseña. Ethan era una criatura de hábitos. También era un narcisista. No iba a usar una cadena aleatoria de caracteres. No iba a usar nuestro aniversario. Tecleé 6 dígitos, abril de 1288. Su cumpleaños. 12 de abril de 1988. Bienvenido, Ethan. El escritorio se cargó. No tenía mucho tiempo. El centro de urgencias estaba a 10 minutos. Incluso si se apresuraba, el proceso de admisión tardaría 15 minutos. Tenía quizás 45 minutos antes de que volviera, libre de enfermedades, pero lleno de sospechas. Inserté mi disco duro externo. Fui directamente a Outlook. No me molesté en leer los correos electrónicos. Simplemente busqué y exporté. Busqué el Sabrina Cole. Busqué el hotel. Busqué el informe de gastos. Encontré una carpeta etiquetada «Personal, no archivar». La abrí, y ahí estaba. La prueba irrefutable que ni siquiera sabía que debía buscar. Era un borrador de correo electrónico con fecha y hora de hace 3 días, dirigido a la directora de Recursos Humanos de Northridge. El asunto era solicitud de trabajo remoto, reubicación. Estimada Sara. Me dirijo a usted para solicitar formalmente la aprobación para hacer la transición de mi puesto a un estatus totalmente remoto a partir del próximo mes. Como sabe, estoy planeando una reubicación a los suburbios para gestionar mejor mi territorio. Mi nueva dirección será en Oak Park. Enumeró la dirección de la casa adosada que había alquilado con Sabrina. Pero fue el siguiente párrafo lo que me dejó sin aliento. Además, me gustaría preguntar sobre la política para añadir una pareja de hecho a mi plan de seguro de salud fuera del periodo de inscripción abierta. Anticipo un cambio en mi estado civil en las próximas semanas. Un cambio en mi estado civil.
Ya había escrito el correo electrónico. Estaba planeando divorciarse de mí, mudarse con ella y ponerla en su seguro, todo antes de tener el valor de decírmelo a la cara. Sentí una nueva oleada de adrenalina. No solo copié ese correo electrónico. Me lo reenvié a mí misma. Luego arrastré toda la carpeta personal, todo su historial de elementos enviados y sus registros de chat a mi disco duro. Abrí su aplicación de chat interna. Encontré la conversación con Sabrina. Ethan, ayer, 10:45 acabo de aprobar el informe de gastos de las rosas. Lo puse como regalo de relaciones con el cliente. Finanzas ni siquiera parpadeará. Sabrina, ayer, 10:46 eres malo. Me encanta. No puedo esperar a estar en la nueva casa y no tener que esconder esto. Hice una captura de pantalla. Trabajé con la eficiencia de una máquina. Cada archivo, cada foto, cada píxel incriminatorio fue copiado, comprimido y encriptado. 20 minutos después, mi disco duro parpadeó, indicando que la transferencia estaba completa. Expulsé el disco y me lo metí en el bolsillo. Limpié el portátil con el dobladillo de mi vestido para quitar mis huellas dactilares de las teclas. Cerré la tapa y lo volví a colocar en su bolsa, exactamente en el mismo ángulo en que estaba antes. Miré la hora. 7:40, estaría en la clínica ahora. Estaría sentado en una habitación estéril, sudando en su caro polo, esperando que un médico le dijera si su infidelidad le había costado la salud. Estaba sufriendo. Estaba aterrorizado. Pero no tenía ni idea de que el verdadero virus acababa de extraer todo lo que necesitaba para acabar con su vida. Cogí mi teléfono y envié un único correo electrónico a mi abogada, adjuntando el archivo comprimido. Asunto, la puntilla final. Cuerpo, aquí está la prueba del fraude de gastos, el plan de reubicación y la admisión de la aventura en los servidores de la empresa. Está todo aquí. Aprieta el gatillo. Dejé el teléfono. Ahora solo tenía que esperar a que volviera a casa. Me serví otra copa de vino, con cuidado de no pisar los fragmentos de vidrio roto del suelo. Me senté en un taburete de la barra, crucé las piernas y esperé a que se abriera la puerta. Estaba lista para el acto final. La puerta se abrió 45 minutos después. Ethan entró, y el cambio en su comportamiento fue chocante. Cuando se había ido, era un hombre poseído por el terror, sudoroso y con la cara gris. Ahora parecía un hombre que acababa de burlar a la muerte. Su color había vuelto, y sus hombros estaban relajados. Lanzó las llaves del coche sobre la mesa de la entrada con un estrépito que sonó arrogante en el silencioso apartamento. Dijeron que estoy limpio, anunció, su voz alta, casi agresiva. Les hice hacer un panel rápido. Todo salió negativo. Un historial de salud impecable. Entró en el salón, limpiándose un brillo de sudor de la frente. El miedo se había ido, reemplazado por una ira latente. Me miró, y por primera vez esta noche, sus ojos no eran esquivos. Eran acusadores. ¿Qué demonios está pasando, Clare?, exigió. Acabo de pasar una hora en una sala de espera pensando que me estaba muriendo por un rumor que oíste. ¿Dónde lo oíste siquiera? Lo busqué en el camino de vuelta, y no hay nada en las noticias sobre un brote actual. Yo estaba sentada en el sofá. No me había movido desde que se fue. En la mesa de centro frente a mí, dispuestas en pilas ordenadas y aterradoras, estaba la cosecha de mi investigación del fin de semana. Le miré. No sonreí. No me levanté. Bien, dije. Mi voz era firme, tranquila y completamente desprovista de calidez. Me alegro de que estés físicamente sano, Ethan. Ahora que sabemos que estás bien, podemos hablar de todo lo que está enfermo en nuestro matrimonio. Ethan se detuvo en seco en medio de la habitación. Miró la mesa de centro. Vio la pila de papeles. Vio las impresiones fotográficas brillantes. Vio los extractos bancarios en blanco y negro. Su confusión parpadeó, luego se endureció en una postura defensiva. ¿Qué es esto? Siéntate, dije. No era una petición. No me voy a sentar hasta que me digas por qué me enviaste a una búsqueda inútil, espetó, cruzando los brazos. Te envié al médico porque necesitaba 45 minutos con tu portátil, respondí.
La sangre se le fue de la cara de nuevo, más rápido que cuando mencioné la clínica. Miró su bolsa de trabajo en el pasillo, luego de vuelta a mí. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. «Hackeaste mi ordenador», susurró. «Eso es ilegal, Clare». «También lo es el fraude», repliqué. «También lo es la falsificación. También lo es el robo». Me incliné hacia adelante y cogí el primer papel. Era la factura del Silverado Resort. «Empecemos por lo fácil», dije, deslizando el papel por la mesa hacia él. «Me dijiste que estabas en un hotel de negocios en San Francisco. Este es un recibo de una Junior Suite en un resort en el Valle de Napa. Las fechas coinciden exactamente con tu viaje». Ethan echó un vistazo al papel, luego desvió la mirada. «Tuvimos reuniones fuera de las instalaciones allí. Todo el equipo directivo fue. Fue un cambio de última hora». «¿De verdad?», cogí la segunda hoja. «¿El equipo directivo suele compartir habitación?». «Porque esta confirmación lista a 2 huéspedes, señor Ethan Blake y señora Sabrina Cole». «Eso es un error de reserva», dijo rápidamente. Su reflejo de mentir era tan arraigado que era casi patético de ver. Administración se equivocó con las asignaciones de habitaciones. Lo solucionamos cuando llegamos. Yo dormí en una habitación diferente. ¿Lo hiciste?», cogí el recibo del complemento romántico. Administración también ordenó por error el paquete de bienvenida para amantes, con pétalos de rosa y champán por $120. ¿Fue eso para el ejercicio de formación de equipos? Fue una broma, dijo, su voz elevándose. Fue una broma interna con el equipo. Le estás dando demasiadas vueltas. No discutí. Simplemente cogí la foto. La que había recortado y ampliado. La de él y Sabrina en la chaise longue, con las extremidades entrelazadas, mirándose como si fueran las únicas 2 personas en la tierra. La coloqué encima de los recibos. «¿Esto también es una broma interna?», pregunté. «Porque desde donde yo estoy sentada, parece mi marido tumbado al sol con la mano en la pierna de su asistente». Ethan se quedó mirando la foto. Abrió la boca, luego la cerró. La defensa del viaje en equipo se desmoronó. No podía darle la vuelta a esto. No había ningún contexto en el universo en el que esa foto fuera inocente. Soltó un largo y entrecortado suspiro y se pasó una mano por el pelo. Se dejó caer en el sillón frente a mí, derrotado. «Vale», dijo, su voz bajando a un susurro. «Vale», sucedió. Nos acercamos. El estrés del trabajo, simplemente conectamos. Fue un error, Clare. Fue una aventura estúpida y de una sola vez. No significó nada. Una aventura de una sola vez, repetí. Cogí la pila de mensajes de texto. Los extendí como una mano ganadora de póker. «Es por eso que le enviaste un mensaje diciendo, no puedo esperar a despertarme a tu lado todos los días en esa casa adosada». Leí las palabras en voz alta. «¿Es por eso que le dijiste que nuestro matrimonio es solo papeleo?». Ethan se estremeció con cada frase. Parecía pequeño. La arrogancia se había ido, reemplazada por el forcejeo desesperado de un hombre atrapado en el punto de mira. Estaba confundido, suplicó. No lo decía en serio. Era solo una fantasía. Ya sabes cómo es. Dices cosas en el momento. En realidad, no sé cómo es, dije. Nunca le he dicho a otro hombre que quería borrar a mi cónyuge. Cogí el documento final. Esto era artillería pesada. Este era el giro. Puedes mentir sobre el sexo, Ethan. Puedes mentir sobre los sentimientos. Pero los números no mienten. Coloqué el contrato de arrendamiento de la casa adosada de Oak Park sobre la mesa. A su lado, coloqué la impresión de la solicitud de retiro del fondo de jubilación. Firmaste un contrato de arrendamiento, dije. Y para pagar el depósito de ese contrato, tomaste $60,000 de nuestra cuenta de jubilación conjunta. Iba a devolverlo, interrumpió, inclinándose hacia adelante, con los ojos abiertos y húmedos. Te lo juro, Clare. En cuanto llegara la bonificación, iba a reponerlo. Nunca te habrías enterado. Lo sé, dije. Pero ese no es el punto.
Señalé con el dedo la parte inferior del formulario de retiro. Mira la línea de la firma, Ethan. ¿Miró? Ese es mi nombre, dije. Esa es mi firma electrónica. Pero yo no firmé esto. No autoricé este retiro. Entraste en mi cuenta, escaneaste mi firma de nuestras declaraciones de impuestos y la pegaste en este documento. Dejé que el silencio se alargara. Quería que oyera la palabra antes de que la dijera. Eso es falsificación, dije. Y como usaste Internet para hacerlo, es fraude electrónico. Y como tomaste más de $10,000, es un delito grave. No solo me engañaste. Cometiste un crimen contra mí. Ethan miró el documento, y luego me miró con verdadero horror. La realidad de la situación finalmente atravesó su narcisismo. No solo estaba perdiendo a una esposa. Estaba enfrentándose a una sentencia de prisión. Empezó a llorar. No fue un llanto digno. Fueron sollozos feos y respiraciones entrecortadas. Clare, por favor, suplicó, deslizándose de la silla para ponerse de rodillas. Por favor, entré en pánico. Estaba teniendo una crisis. ¿Es esta cosa de la crisis de la mediana edad? No lo sé. Me sentía atrapado. No quería hacerte daño. Simplemente no sabía lo que quería. Lo siento. Devolveré el dinero. Romperé el contrato. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Alcanzó mi mano. La retiré bruscamente. Tienes miedo, dije, observándolo como a un insecto bajo un microscopio. No lo sientes. Simplemente estás aterrorizado por lo que viene después. Te quiero, sollozó. Todavía te quiero. No tires 8 años a la basura por un error. Un error es olvidarse de sacar la basura, dije. Falsificar mi firma para robar $60,000 para mudarte con tu amante es una estrategia. Me levanté. Me erguí sobre él mientras estaba arrodillado en la alfombra. Y hablando de estrategia, dije, dando el golpe final, deberías saber que no solo tienes que preocuparte por mí. Levantó la vista, limpiándose la nariz. ¿Qué quieres decir? No solo imprimí estos archivos, dije. Mientras estabas en la clínica, envié un archivo comprimido al abogado laboralista de Northrop Dynamics. Y envié una copia a la línea directa de cumplimiento de recursos humanos. Ethan se quedó helado, con la boca abierta. Les envié los recibos del resort, continué. Les envié la prueba de que usaste la tarjeta corporativa para el paquete romántico. Les envié el correo electrónico donde pedías poner a Sabrina en tu seguro. Y les envié los registros de chat donde admitías haber ocultado los gastos. Se lo contaste a Northridge, susurró. El color había abandonado su rostro permanentemente ahora. Clare, esa es mi carrera. Es toda mi vida. Me despedirán. Me pondrán en la lista negra. Sí, dije. Probablemente lo harán. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó, poniéndose de pie de un salto. Su tristeza se desvaneció, reemplazada por una rabia pura y venenosa. Soy tu marido. ¿Cómo pudiste destruirme así? Le miré. Miré al hombre con el que había compartido cama durante 8 años, el hombre para el que había hecho sopa, el hombre en el que había confiado mi vida, y no sentí absolutamente nada. Yo no te he hecho esto, Ethan, dije. Yo no reservé la habitación. Yo no me acosté con Sabrina. Yo no falsifiqué la firma. Y yo no robé el dinero. Me acerqué a él, mi voz bajando a un susurro. Yo solo encendí las luces, dije. Solo dejé que todos vieran lo que has estado haciendo en la oscuridad. Se quedó allí temblando, con las manos apretadas en puños, pero sabía que era impotente. Yo tenía todas las cartas. Yo tenía las pruebas. Tenía su futuro en un archivo comprimido. Esta noche, dije, vas a hacer una maleta. Solo lo esencial. Y luego te vas a ir. Esta también es mi casa, escupió. Ya no, dije. No después de lo que hiciste con el fondo de jubilación. Si te quedas, llamaré a la policía y presentaré la denuncia por fraude esta noche. Si te vas, dejaré que los abogados se encarguen por la mañana.
Me miró, sopesando sus opciones. Miró la puerta. Miró las ruinas de su vida esparcidas por la mesa de centro. Mañana, dije, mi abogada enviará a tu abogado los papeles. Ya no vives aquí, Ethan. Fue la primera vez que dije esas palabras en voz alta. Esperé a que mi voz temblara. Esperé a que el dolor me golpeara. Pero no lo hizo. Mi voz era tan firme como el acero. Me miró fijamente por un último segundo, buscando a la Clare que solía perdonárselo todo. Pero ella no estaba allí. Se dio la vuelta, entró en el dormitorio y oí el sonido de la cremallera de una maleta. Era el mismo sonido que había oído hace 12 días. Pero esta vez, sabía que no volvería. Y esta vez, era yo quien lo echaba. La mañana después de que eché a Ethan, el silencio en el apartamento era diferente. No era el silencio vacío y solitario que había sentido mientras él estaba en Napa. Era el silencio limpio y agudo de un campo de batalla después de que el humo se había disipado. Bebí mi café de pie, mirando el lugar vacío en el suelo donde solía estar su bolsa de trabajo. A las 10, cayó la primera ficha de dominó. Mi abogada laboral me llamó con una actualización. Tenía un contacto dentro del departamento legal de Northrop Dynamics, y la noticia se estaba extendiendo rápidamente. A las 9:15 de esa mañana, Ethan había intentado iniciar sesión en su cuenta corporativa para revisar su correo electrónico. Estaba bloqueado. Acceso denegado. 10 minutos después, recibió una llamada de recursos humanos. Le informaron que habían recibido un informe creíble y documentado sobre relaciones no reveladas con subordinados y la malversación de fondos de clientes. No le pidieron su versión de la historia. Simplemente le dijeron que estaba siendo puesto en baja administrativa inmediata con sueldo pendiente de una investigación formal. Pero aquí estaba el truco. A Sabrina también la pusieron en baja. Habían sido lo suficientemente inteligentes como para separar las variables. A mediodía, mi teléfono sonó de nuevo. Era un número que no reconocí. Hola, respondí. ¿Es Clare? Una voz masculina, vacilante, cansada. Sí, ¿quién es? Me llamo Lucas Hart, dijo. Soy el marido de Sabrina. Sentí una repentina y aguda punzada de simpatía. Sabía exactamente dónde estaba él en ese momento. Conocía las manos temblorosas. Conocía las náuseas. Lucas, dije, mi voz suavizándose. Me preguntaba si llamarías. Recibí un correo electrónico, dijo, de una dirección anónima. Tenía todo. Los recibos, las fotos, el contrato de arrendamiento. Lo sé, dije. Fui yo quien lo envió. Nos reunimos una hora más tarde en una pequeña y anodina cafetería a medio camino entre mi apartamento y los suburbios. Lucas no se parecía al monstruo que Ethan había descrito en sus textos. Ethan había pintado al marido de Sabrina como un tirano controlador y celoso que sofocaba su creatividad. El hombre sentado frente a mí era un profesor de matemáticas de secundaria con una chaqueta de pana que había visto días mejores. Parecía amable. Parecía agotado. Parecía un hombre que había pasado las últimas 12 horas tratando de entender cómo su vida había explotado. Nos sentamos en el reservado de la esquina, dos extraños unidos por los mismos escombros. Me dijo que era un seminario de formación, dijo Lucas, mirando su café solo. Dijo que era obligatorio. Incluso me hizo sentir culpable por preguntar si podía llamar a casa para dar las buenas noches a las niñas. Dijo que estaba siendo sofocante. Asentí. Ethan me dijo que yo estaba aburrida. Le dijo a Sabrina que nuestro matrimonio era solo papeleo. Dijo que yo no entendía su visión. Lucas soltó una risa seca y sin humor. Sabrina le dijo a Ethan que yo era controlador. Le dijo que revisaba su kilometraje y rastreaba su teléfono. Nunca he rastreado su teléfono en mi vida, Clare. Confiaba en ella. Sinceramente, pensé que solo estaba trabajando duro para nuestra familia. Pusimos las cronologías una al lado de la otra. Era enfermizamente perfecto. Las noches hasta tarde que Ethan pasaba en la oficina coincidían con las noches que Sabrina tenía cenas de networking. El fin de semana que Ethan fue a visitar a sus padres coincidía con el fin de semana que Sabrina fue a un retiro de yoga.
Pero luego llegamos al dinero. Vi el contrato de la casa adosada, dijo Lucas en voz baja. $60.000 de depósito. Revisé nuestra cuenta de ahorros esta mañana. Ha desaparecido. Vació el fondo universitario de nuestras hijas. Tomó el dinero destinado a su educación para construir una vida con tu marido. Sacó su teléfono. Le temblaba la mano. Mira esto, dijo, girando la pantalla hacia mí. Era una foto tomada en un salón que parecía caótico y lleno de amor. Había juguetes en el suelo. En el centro del encuadre, dos niñas pequeñas, quizás de 5 y 7 años, sostenían grandes cartulinas. Habían usado pegamento con purpurina y rotuladores. Los carteles decían, «Bienvenida a casa, mami, y te hemos echado de menos». Hicieron esto para su regreso, susurró Lucas, con la voz quebrada. Estaban esperando junto a la puerta ayer cuando llegó a casa. Pasó de largo, entró en el dormitorio, cerró la puerta con llave y empezó a enviarle mensajes a Ethan. Miré a esas niñas en la foto, inocentes y radiantes, sosteniendo carteles para una madre que había pasado 12 días en un resort de Napa, borrando a su padre de su futuro. Algo dentro de mí cambió. Mi ira hacia Ethan era infinita. Quería reducir su mundo a cenizas. Pero al mirar a esas niñas, me di cuenta de que había víctimas inocentes en esta guerra. Lucas, dije con firmeza, vamos a destruirlos. Pero no vamos a dejar que esto afecte a esas niñas más de lo necesario. Hicimos un pacto allí mismo, en la cafetería. Fue una alianza estratégica. Pide el divorcio inmediatamente, le dije. Tienes las pruebas de la aventura y del robo del fondo universitario. Pide la custodia completa. Ningún juez en Illinois va a mirar a una madre que robó la matrícula de sus hijos para fugarse con su jefe y pensar que merece la custodia principal. Lo haré, dijo Lucas, enderezándose. No se va a llevar a mis niñas a esa casa adosada. Y yo me encargaré de las finanzas, dije. Voy a por los activos. Me aseguraré de que para cuando se asiente el polvo, Ethan y Sabrina no tengan suficiente dinero para alquilar un estudio, y mucho menos esa casa adosada. También acordamos ser testigos el uno para el otro. Si Northridge necesitaba un testimonio para corroborar la cronología de la aventura, ambos hablaríamos. Si Lucas me necesitaba para testificar sobre la firma falsificada en el contrato de arrendamiento para probar un patrón de abuso financiero, estaría allí. Para cuando salí de la cafetería, me sentía más fuerte. Ya no era solo una esposa despechada. Era parte de un equipo. Durante las siguientes 48 horas, las ondas de choque de lo que había hecho comenzaron a golpear a Ethan desde todos los ángulos. Empezó con el círculo social. Había llamado a mis padres la noche que me enteré. Mi padre, un hombre que había brindado por Ethan en nuestra boda, llamó a los padres de Ethan. No sé exactamente lo que se dijo, pero sé que la madre de Ethan lo llamó llorando, preguntándole cómo podía traer tanta vergüenza a la familia. Luego se enteraron los amigos. No publiqué nada en Facebook. No tuve que hacerlo. Simplemente cambié mi estado de relación a soltera y eliminé mi foto de perfil. Cuando la gente me enviaba mensajes preguntando qué había pasado, respondía con una frase simple y factual: Ethan decidió iniciar una relación con su subordinada en el trabajo, desafortunadamente, usó nuestros ahorros para la jubilación para financiarla. El molino de rumores hizo el resto. Amigos comunes que nos habían invitado a barbacoas y bodas de repente dejaron de responder a los mensajes de Ethan. Era radiactivo a sus ojos. No era solo un tipo que engañaba. Era un tipo que le robaba a su esposa. Eso es un tipo diferente de mancha social. Pero el golpe más grande vino de Northrop Dynamics. 3 días después de que comenzara la investigación, la empresa tomó medidas. Eran una corporación masiva. Se preocupaban por una cosa: proteger el precio de las acciones. Un escándalo que involucrara a un director regional malversando fondos de clientes y acostándose con el personal era una pesadilla de relaciones públicas que querían sofocar de inmediato. Llamaron a Ethan a una reunión. No se le permitió entrar en el edificio. Se reunieron con él en un bufete de abogados en el centro. Mi abogada obtuvo los detalles más tarde. Fue brutal. Le dieron a elegir. Opción A: lo despiden con causa justificada.
Hacen públicos los hallazgos de la investigación. Incluyen mala conducta grave y fraude financiero en su expediente laboral permanente, haciéndolo esencialmente incontratable en la industria. Y lo demandan por los fondos malversados. Opción B, renuncia inmediatamente. Firma un estricto acuerdo de no divulgación. A cambio, no incluirán las razones específicas de su partida en su archivo de referencias. Solo confirmarán las fechas de empleo. Pero había una trampa, una enorme. Si elegía la opción B, perdería toda su bonificación trimestral. La bonificación de la que se había jactado. La bonificación con la que contaba para devolver los $60.000 que me había robado. La bonificación que se suponía que financiaría su nueva vida con Sabrina. Además, no habría paquete de indemnización, ni paracaídas de oro, nada. Ethan firmó los papeles de renuncia. No tenía elección. Tenía que salvar lo que quedaba de su reputación. Salió de esa oficina desempleado, sin dinero y enfrentando una deuda masiva con su futura exesposa. Esa tarde, mi teléfono sonó. Era Ethan. Dudé en dejarlo ir al buzón de voz, pero decidí que quería escucharlo. Quería escuchar la voz de un hombre que lo había perdido todo. Clare, dijo cuando respondí. Sonaba borracho, o quizás solo roto. Hola, Ethan. Firmé los papeles, dijo, su voz arrastrando las palabras ligeramente. ¿Renuncié? Se llevaron la bonificación. Se llevaron todo. ¿Estás contenta ahora? No estoy contenta, dije. La justicia no te hace feliz, Ethan. Simplemente restablece el equilibrio. Mira, dijo, su tono cambiando a una súplica desesperada y zalamera. Necesitamos hablar sobre el acuerdo de divorcio. Si arrastramos esto por los tribunales, nos va a arruinar a los dos. Los honorarios legales se comerán los activos que queden. No podemos simplemente. ¿No podemos hacer esto en silencio? ¿No podemos sellar los registros? Todavía estaba tratando de gestionar la apariencia. Todavía estaba tratando de venderme un trato que lo beneficiara a él. ¿Quieres mantenerlo en secreto?, pregunté. ¿Quieres fingir que esto no sucedió para poder empezar de nuevo con Sabrina y fingir que eres una víctima? Solo quiero una oportunidad para reconstruir, dijo. Por favor, Claire, por el bien de lo que tuvimos, mantén los detalles fuera del registro. No pongas lo del fraude en la demanda de divorcio. Simplemente presenta la demanda por diferencias irreconciliables. Me acerqué a la ventana de mi apartamento, y miré el horizonte de Chicago. Pensé en Lucas Hart y sus hijas. Pensé en el bañador rojo. Pensé en los pétalos de rosa que yo pagué. Te concederé esto, Ethan, dije. Lo único que estoy dispuesta a mantener en secreto son tus resultados médicos. No le diré a nadie que diste negativo en el susto de la clínica. Eso puede quedar entre nosotros. Hice una pausa, dejando que el silencio pesara en la línea. Pero todo lo demás, el robo, la falsificación, las mentiras. Todo queda registrado. Voy a solicitar el divorcio por adulterio y disipación financiera, y voy a adjuntar cada uno de los recibos. Clare, no, susurró. Adiós, Ethan, dije. Colgué el teléfono. Todas las fichas de dominó habían caído. Estaba derrotado. Pero aún no había terminado. Quedaba una escena final por interpretar, un último momento en el que tenía que pararme frente al mundo y reclamar mi nombre. Y estaba lista para ello. La batalla final no ocurrió en una sala de tribunal con un martillo golpeando. Ocurrió en el silencio estéril y con aire acondicionado de una sala de conferencias en el piso 42 de un bufete de abogados del centro. La mesa era larga y de caoba pulida, una superficie tan brillante que podía ver el reflejo de mi propio rostro en ella. Parecía tranquila. Parecía una mujer que había dormido 8 horas cada noche durante la última semana, aunque apenas había dormido. Ethan se sentó al otro lado. Tenía un aspecto terrible. El bronceado de California que había alardeado solo unos días atrás se había desvanecido en una tez pálida y amarillenta. Llevaba un traje que le quedaba un poco grande, como si el estrés de las últimas 72 horas lo hubiera encogido físicamente.
A su lado se sentaba su abogado, un hombre con ojos cansados y un cuello deshilachado, que claramente había revisado las pruebas y se había dado cuenta de que estaba llevando un cuchillo a una guerra nuclear. Mi abogada, una mujer llamada Rebecca, que tenía fama de ser un tiburón de seda, abrió la carpeta que tenía delante. El sonido del papel al pasar fue el único ruido en la habitación. «Estamos aquí para finalizar la disolución del matrimonio entre Clare Beston y Ethan Blake», dijo Rebecca, con voz nítida. «Dada la abrumadora evidencia de adulterio, disipación financiera y fraude, hemos preparado un acuerdo de conciliación que creemos generoso, considerando que la alternativa es un juicio penal». Ethan se estremeció ante la palabra penal. Rebecca expuso los términos. Eran brutales, pero eran justos. Primero, dijo, Clare retiene la propiedad exclusiva del apartamento de Chicago. La hipoteca se refinanciará a su nombre, y Ethan firmará una escritura de renuncia hoy mismo. Ethan abrió la boca para protestar, pero su abogado le puso una mano en el brazo para silenciarlo. Segundo, continuó Rebecca, Clare retendrá el 80% de los activos de jubilación restantes. Esto es para compensar la infidelidad financiera y el sufrimiento emocional causado por la aventura. Tercero, dijo, deslizando un papel por la mesa. Ethan reembolsará inmediatamente los $60,000 que retiró fraudulentamente de la cuenta conjunta. Además, dado que admitió haber utilizado los fondos de bonificación anticipados para planificar una vida separada de su esposa, pagará una suma global de $20,000 como daños punitivos. Eso es una locura, espetó finalmente Ethan, poniéndose de pie. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo. ¿Quieres el apartamento, la mayor parte del fondo de jubilación y $80,000 en efectivo? Estoy desempleado, Claire. ¿Lo sabes? Acabo de perder mi trabajo por tu culpa. ¿De dónde se supone que voy a sacar ese tipo de dinero? Lo miré, completamente impasible. Alquilaste una casa adosada por $3,000 al mes, Ethan. Gastaste $600 en un día de spa. Pareces tener mucho dinero cuando gastabas el mío. Es injusto, escupió. Estoy en la indigencia. No puedo firmar esto. Rebecca se inclinó hacia adelante. No levantó la voz. La bajó. Señor Blake, dijo suavemente. Permítame ser muy clara sobre su posición. Tenemos un informe forense digital que prueba que usted inició sesión en la cuenta de su esposa y copió y pegó su firma electrónica en un formulario de retiro. Eso es falsificación. Como lo hizo a través de Internet, es fraude electrónico. En el estado de Illinois, esos son delitos graves. Si salimos de esta sala sin una firma, mi próxima llamada no es a un juez. Es al fiscal del distrito. Ethan miró a su abogado. Su abogado bajó la vista a su bloc de notas y asintió apenas perceptiblemente. El mensaje era claro, firma los papeles o ve a la cárcel. Ethan se hundió de nuevo en su silla. La lucha se le escapó como el aire de un globo. Miró el acuerdo de conciliación. Era una cadena perpetua de deudas, pero era mejor que una celda. Bien, susurró. Firmaré. Una cosa más, dije. Metí la mano en mi propio bolso y saqué una sola hoja de papel. No era un formulario legal. Era una simple declaración que había escrito yo misma. ¿Qué es esto?, preguntó Ethan, mirando el papel con recelo. Es una admisión de hechos, dije. Establece que cada dólar que gastaste en el viaje a Napa y cada dólar que gastaste en la casa adosada se hizo sin mi conocimiento ni consentimiento. Establece que usaste fondos matrimoniales para facilitar una aventura con una subordinada. ¿Por qué necesitas esto?, preguntó, con la voz temblorosa. Ya tienes el dinero. Para el expediente, dije. Quiero que se adjunte al decreto de divorcio. Quiero un registro permanente y público que establezca exactamente por qué terminó este matrimonio. No quiero que dentro de 5 años cuentes una historia sobre cómo, simplemente nos distanciamos. Quiero la verdad en blanco y negro. Me miró fijamente. Me odiaba en ese momento, pude verlo. Pero cogió el bolígrafo. Firmó el acuerdo. Firmó la escritura del apartamento. Y finalmente, firmó mi declaración. Mientras garabateaba su nombre, sentí un cambio en la atmósfera.
Durante 18 meses, yo había sido la víctima. Había sido la esposa despistada que esperaba en casa mientras él jugaba. Pero en esta sala, sosteniendo ese bolígrafo, él era quien seguía órdenes. Ya no solo sobrevivía a los escombros. Era yo quien diseñaba la arquitectura de la ruina. Salimos de la sala de conferencias 20 minutos después. Los abogados se adelantaron a la recepción para certificar las copias. Ethan y yo nos quedamos solos en el largo pasillo alfombrado. Me miró, con los ojos enrojecidos. Parecía que quería decir 1.000.000 de cosas, gritar, suplicar, culpar. Pero cuando habló, su voz era tranquila y atormentada. ¿Era realmente necesario todo lo de la clínica?, preguntó. Era patético. De todas las cosas que había perdido, su trabajo, su dinero, su matrimonio, todavía estaba obsesionado con ese único momento de terror cuando pensó que estaba enfermo. Me dejaste pensar que me estaba muriendo, Clare, dijo. Me dejaste sentada en esa sala de espera durante 1 hora pensando que me había infectado. Eso fue cruel. Lo miré, ajustando la correa de mi bolso en mi hombro. Necesitaba que lo sintieras, dije. Necesitaba que sintieras, solo por unas horas, lo que yo he estado sintiendo durante meses. Necesitaba que supieras lo que se siente al darte cuenta de que algo peligroso ha estado creciendo en la oscuridad por tus elecciones. Se estremeció. Pensé que estabas enfermo, continué. Pensé que nuestro matrimonio estaba enfermo. Pero resulta que lo único contagioso eran tus mentiras. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. Sabía exactamente cómo se veía, de pie allí, un hombre que había apostado todo en una escapada secreta de lujo y había perdido el único hogar que realmente tuvo. Esa noche, el apartamento se sentía diferente. Ya no era nuestro apartamento. Era mío. Los papeles legales lo decían. Me serví una copa de vino, una botella barata que había comprado para mí, no la cosecha cara que le gustaba a Ethan. Me paré junto a la ventana mirando el tráfico de Chicago, las luces traseras rojas fluyendo como sangre por las venas de la ciudad. Me quité el anillo de bodas. No lo tiré al otro lado de la habitación. No lo tiré por el inodoro. Simplemente lo coloqué en la pequeña caja de terciopelo donde había vivido antes de que él me lo pusiera en el dedo, y cerré la tapa de golpe. Mi teléfono vibró en la encimera. Era un mensaje de Lucas. El tribunal concedió la custodia principal. Las niñas se quedan conmigo. Gracias. Solté un aliento que no sabía que había estado conteniendo. El dinero era solo papel. El apartamento era solo ladrillo y mortero. Pero esas niñas pequeñas, esa era la victoria. Eso era lo único que realmente importaba. Habíamos detenido el daño antes de que pudiera arruinar sus vidas. Miré la ciudad una última vez. Mi marido se fue a una escapada secreta de lujo, pensando que volvería a la misma esposa tranquila y a la misma vida segura. Pensó que podría construir un paraíso sobre las ruinas de mi confianza. Todo lo que se necesitó fue una pregunta para borrar la sonrisa de su cara, una pregunta para tirar del hilo que desentrañó su carrera, su futuro y la fortaleza de mentiras que había construido durante 18 meses. Estoy sola ahora. Estoy cansada. He perdido una década de mi vida con un hombre que no merecía ni una sola hora de ella. Pero mientras estoy aquí, escuchando el silencio de un hogar que finalmente es veraz, me doy cuenta de que he conservado lo único que él más intentó quitarme, a mí misma. Y eso es suficiente. Muchas gracias por escuchar mi historia. Si disfrutaste de este relato de justicia servida fría, por favor, deja un comentario abajo diciéndome desde dónde estás escuchando. Me encanta leer sobre todos los diferentes lugares que nuestra comunidad llama hogar. No olvides suscribirte al canal Bailey Triveni Stories, pulsa ese botón de me gusta y revienta el botón de hype para ayudar a que esta historia llegue a más gente que necesita saber que a veces la verdad realmente te hace libre.